Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Aquí estoy junto con Óscar Virués dándoles la bienvenida a este programa. Y queremos, antes de iniciar el programa, recordar a una persona que fue colaborador de Diálogos en Confianza durante mucho tiempo y que hoy queremos mencionar aquí porque lo recordamos, lo extrañamos. Hace unos días falleció de un infarto, parece ser fulminante, y es una persona que le aportó mucho a este programa. Yo decía que él tenía una manera única, desparpajada y rebelde de defender sus opiniones. Y así es como lo queremos recordar. Nos referimos a Mario Sumaya, médico psiquiatra, que aportó muchísimo durante muchos años aquí al programa. Muchísimo, desde luego, para quienes le conocimos, pues evidentemente es una pérdida dolorosa, y en Diálogos en Confianza no queríamos pasar por alto, desde luego, pues este penoso fallecimiento. Muchas personas a lo largo de la historia de Diálogos en Confianza, todos estos años que tenemos, lo escucharon, crecieron. Creo que, fíjate que hacía una reflexión yo durante el fin de semana, crecimos juntos todos en todos los temas que tocaba Mario, con una gran pasión, con una intensidad como pocas personas tienen, y que defendía, como bien dices tú, sus puntos de vista de una forma muy peculiar, con un estilo único, y definitivamente pues nos dejó mucho para reflexionar, y seguramente continuará reflexionando y nos dará que pensar. Así que a todos sus familiares, a sus seres queridos, desde luego, pues les mandamos un abrazo muy solidario. Y al querido Mario también un abrazo allá donde esté. Eterno. Y ahora sí, empezamos nuestro programa. Se dice que el suicidio no es algo correcto o incorrecto, ni un defecto del carácter o de la moral. Más bien, lo definen como un desequilibrio entre el dolor y los recursos para vencerlo. Además, tiene una carga muy negativa. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionaremos lo que sucede cuando la vida deja de tener sentido. Un tema fuerte de la pérdida del sentido en la vida, y que lleva a algunas personas, y cada vez más frecuentemente, a tomar una de las decisiones más duras, más dramáticas para el entorno familiar, que es la del suicidio. Por eso hoy queremos platicar acerca de esto, porque hay mucho que decir en torno a ello. Es un tema complicado, es un tema doloroso, es un tema que afecta a toda la familia de alrededor, a las amistades, afecta, por supuesto, el concepto que uno tiene con respecto de la persona que lo comete, y bueno, también muchos estigmas sociales y muchas mentiras o mitos que hay en torno al suicidio. Pero hoy más que nunca, y en vísperas ya casi del día en que se conmemora justamente todo lo que tiene que ver con el suicidio, nosotros queremos hablar de ello porque es preocupante la cantidad de personas que cada vez más cometen este acto de suicidio. Dicen que quien se suicida no es que le guste morir o le guste la muerte o se sienta pues conmocionado y emocionado con el acto de morir, sino que simplemente son personas que no están soportando, no están aguantando la vida, ¿no? No es que quieran morir, es que no quieren vivir así. Bueno, vamos a platicar de todo esto, así que si les parece, comenzamos con este primer testimonio para ver qué es lo que nos dice. El día que Luis tomó la decisión de quitarse la vida, él estaba muy abatido, no tenía esperanzas, tenía conflictos emocionales de manera sentimental, del corazón. Fue un fin de semana. Él, de alguna manera, ya había estado como preparándose. Y él aprovechó la noche para quitarse la vida. Él, estando en casa, se empezó a lastimar sus manos. Supongo que estaba dentro de un estado
muy, muy, muy conflictuado, sus emociones estaban al rojo vivo, él creía que la vida no tenía sentido, esa es la verdad, la vida no tiene sentido para mí, él pensaba, mis papás no me quieren, a mis hermanos les estorbo, a nadie le importo, esa es la verdad. Su novia, o sea, él pensaba que su novia no lo amaba. Cuando él decide quitarse la vida, su hermana se fue a trabajar y llegó y lo encontró colgado sobre su propio peso. Soy una sobreviviente del suicidio porque cuando yo era adolescente intenté quitarme la vida. No sé, en algún momento estuve ahí en el mismo lugar que estaba mi padre, estaba yo con mi hijo. Y uno tiene que vivir con el miedo de que probablemente hay otro hijo que pueda hacer lo mismo, ¿no? No sé cuánto tiempo me vaya a mí a costar aceptar su ausencia. He aceptado que ya no lo voy a ver, ¿verdad? Pero también he aceptado que él está en otro lugar mejor que yo, mejor que todos, ¿no? Pero también he aceptado que él quería otra vida para nosotros. ¿Cómo vivir el duelo alrededor de una persona que se suicida? Además, qué difícil, cómo se carga con esa culpa. Todo eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, así que le presento de una vez a nuestros especialistas. Está con nosotros Gadi Sabiki, él es psiquiatra. Muchas gracias, Gadi, por estar nuevamente con nosotros. Nos acompaña Elvira Cerón Aguilar, ella es socióloga, psicoterapeuta sistémica, tanatóloga e intervencionista en crisis. Gracias, Elvira, nuevamente, gracias por estar aquí. Mauricio Ramón Carvajal Guajardo, psicólogo y logoterapeuta. Bienvenido, gracias, Mauricio, muchas gracias. El doctor Víctor Alejandro Payá es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Psicología Social de Grupos e Instituciones y es profesor investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bienvenido, Víctor, gracias, también, muchas gracias. Bueno, pues decíamos que es un tema muy fuerte, es un tema delicado. Algunos de ustedes han escrito libros con respecto a esto. Y lo que es verdaderamente sorprendente y que llama la atención es, empezamos contigo, Elvira, es la cantidad de aumento que ha habido en los suicidios. Sí, yo creo que la pérdida de sentido en esta vida revolucionada que tenemos hace que tengamos un mayor desequilibrio y el ser humano lo que de pronto le desaparece es el futuro y solo ve un presente con el que no puede vivir y en el que quiere huir, ¿no? Entonces, pero fíjate que llamaría mucho la atención que además el mayor índice de aumento de suicidios es en jóvenes y estamos hablando hasta de niños, ¿no? Eso es lo más terrible porque, bueno, primero es la muerte de este chiquito, ¿no? De los niños que lo hacen y estamos hablando de que se está dando y con muchísima fuerza alrededor de los 11 a los 15 años, o sea, como ese aumento importante. Y que no necesariamente tiene que ver ni con lo académico, porque muchas veces cuando suceden estos casos piensan si fue como atraído por algo de lo académico o por el bullying que estudian en la escuela y en realidad no. Es una descompensación del ser humano y yo creo que algo que a mí me interesa mucho trabajar con los padres, esto es cómo disipar, ¿no? Cómo quitar en ellos la culpa de por qué no me di cuenta o qué hice para provocarlo y en realidad no hay mucho que hacer en eso, o sea, hay que quitar esa culpa. Hay datos, de repente hay como que van dejando pistas a lo largo, leía yo en la investigación y decía que pues muchos de ellos durante años van dejando pistas, ¿no? Y mi pregunta sería también, ¿se nace con una tendencia suicida o es algo que la vida misma te va poniendo ahí? Sí, bueno, yo quisiera empezar retomando lo que dice mi compañera, que este es un tema realmente duro, como dices tú, incluso solemne un tanto, me permitiría yo decirle. Yo no sé cuál es la opinión de mis colegas, pero soy de la idea que los que nos dedicamos a la salud mental, por algo hemos llegado a la salud mental, y en específico, bueno, los médicos que nos volvemos psiquiatras, no nos gusta que se nos mueran los pacientes.
Y entonces la muerte por la propia mano de un paciente a los psiquiatras es algo que realmente nos llega. Estamos normalmente muy asociados a este tipo de pacientes. Y bueno, es una situación que, como ustedes comentan, tienden a verse cada vez más en nuestra sociedad. Suicidio viene de sui caedare, que significa literalmente matarse a uno mismo. Y es una situación muy humana, tan vieja como la humanidad misma, está presente en nuestras mitologías, nuestras anécdotas, nuestros actos heroicos. Y no es hasta la Edad Media, en realidad, que la humanidad empieza a ver de manera negativa el suicidio, principalmente por algunos pensadores como San Agustín o Santo Tomás, que lo equipararon con uno de los mandamientos que dice no asesinarás, y en ese sentido el quitarme la vida es una afrenta a la vida que Dios me ha dado. En realidad, por motivos que no estamos del todo seguros cuáles son, hay muchas teorías. Interesante que aquí habemos sociólogos, psiquiatras, psicólogos, porque va a aportar este estilo campechano, a ver distintas facetas del fenómeno, pero en los últimos 30 años se ha incrementado en un 300% el número de suicidios que son consumados. Es interesante, a finales de los años 80, la tasa era de 3 personas por cada 100,000 habitantes que cometía suicidio, y hoy es casi de 8. Es la 7ª causa de muerte en el mundo, y en México, de manera muy preocupante, en el grupo de 15 a 20 años es la 2ª causa de muerte. Sí. Si nos damos, por ejemplo, a los Estados Unidos, que probablemente sea el país que tenga mejores mediciones al respecto, es más alarmante aún. Desde que se inventó el motor de combustión interna, los coches, en Estados Unidos la muerte de los jóvenes pues era en motocicletas y en vehículos. Y el año pasado fue brincado por el suicidio. En Estados Unidos, en el grupo de 15 a 25 años, la primera causa de muerte es la muerte autoinfligida. Y esto es algo muy alarmante, porque representa realmente una pandemia en números epidemiológicos. Esto es una epidemia de suicidio en México y a nivel mundial. En nuestro país, por motivos que nadie puede describir claramente, Tabasco, reiteradamente, es el país en donde más suicidios hay año con año. El Estado. El Estado, perdón, discúlpenme, el Estado. Y al igual que en el sureste, Campeche, por ejemplo, es otro estado en donde hay un problema importante en ese sentido. Sí, y bueno, llamaría la atención, como dices tú, ¿no? O sea, ¿por qué causas en esos lugares hay más tasa de suicidio? Y por lo que tú dices, no tiene que ver nada más con problemas económicos, con pobreza, o sea, tendrá más que ver con un vacío existencial, Mauricio. Bueno, el testimonio que vimos de la persona hizo una expresión muy, muy enfática de todo lo que describió de la muerte de su ser querido, y subrayó con sentido de vida, le faltaba sentido de vida. No obstante que no había una buena relación o no tenía cosas que hacer, le faltaba sentido de la vida, y el sentido de la vida suena de pronto como muy ambiguo. ¿Qué cosa es el sentido de la vida? De una manera práctica, operacional, podemos decir que son razones, que son motivos, que son creencias, que son anclajes que las personas vamos desarrollando para estar en la vida. Tenemos un llamado natural a la vida nos llama. Y cuando vamos en contra de este llamado, algo está pasando con nuestra estancia y con nuestra percepción hacia lo que queremos o lo que nos llama. Cuando perdemos este llamado, cuando perdemos esta liga, nos soltamos, estamos un poco a la deriva y podemos efectivamente tomar como una opción el suicidio. Si bien siempre nos ha acompañado, como bien decías, las razones han sido otras. Tal vez una depresión endógena, tal vez el contexto de ese momento. Pero hoy en día lo que resulta ser muy característico y que ha disparado las estadísticas es que las personas no saben para qué quieren la vida, no saben para qué la tienen. Me ha tocado mucho en otros foros hacer una pregunta con cierta jiribilla. ¿Cuál? Y les pregunto, bueno, por favor, levante la mano quien se quiera morir. Y se quedan primero sorprendidos y con el ojo cuadrado. Enseguida les pregunto, bueno, tal vez no me escucharon bien o fue sorpresiva la pregunta, vuelvo a preguntar, levante la mano, por favor, quien se quiera morir. Y nadie. Bueno, me ha tocado en 3 ocasiones y los atraje, por supuesto. Sí. Entonces, asumo que sí quieren la vida. La siguiente pregunta lógica sería, ¿para qué quieren la vida? Y ahí es donde las personas empiezan ya a hacerse bolas. O sea, hay que querer la vida para algo, sí. No es una cuestión silvestre, es una cuestión de desarrollo. Y cuando las personas nos soltamos de lo que debemos de ir tejiendo
como estos elementos de vida, estas razones, estos sentidos que hacen una especie de red, cuando se rompe o simplemente no hay, se vuelve una opción. Ajá. Sí, terrible, porque además, bueno, ahora que estamos hablando de tantos jóvenes que se quitan la vida, uno se preguntaría si no están tomando una decisión muy permanente, muy dramática, por situaciones que serían pasajeras, ¿no? Sí, bueno, déjenme comentar que el estudio que nosotros hicimos, un grupo de sociólogos, de jóvenes sociólogos en Acatlán, respondía a abrir los expedientes de los suicidas, cuestión que nos permitieron hacer en el servicio médico forense. Fueron 700 expedientes donde nosotros veíamos la escena, veíamos los testimonios de las familias, que además ahí dice ciertos elementos de verdad ante el momento de la muerte. Que son los que está, en parte es lo que está en este libro, ¿verdad? El texto. don y la palabra. Déjame interrumpirte, porque vamos a ir a una pausa, pero regresamos contigo para que nos platiques. Muy interesante el libro, porque se fueron a ver las cartas de aquellas personas que, bueno, jóvenes sobre todo, ¿no? O de todo. Todo. De todo, que se suicidaban y que esas cartas tenían algo en común. Se lo decimos después de esta pausa y lo vamos a estar platicando. Así que no se vayan. El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de preguntas filosóficas. Albert Camus, escritor francés. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos justamente platicando con Víctor acerca de este estudio que ellos realizaron, que entre otras cosas analizaba las cartas póstumas de aquellos que se habían suicidado. Y fue un hallazgo muy interesante, Víctor. A ver, platícanos. Bueno, la idea era abrir estas cartas que muchas veces son cerradas tanto por el mundo legal, jurídico, como por el mundo médico. Quedan simplemente como una constancia, ¿no? En donde lo que nosotros podemos encontrar siempre es una referencia a la historia y a la historia genealógica. En los testimonios siempre podemos ver no solamente el suicidio como un analizador social, grupal, sino también preguntándose sobre el sentido genealógico y de vida, que es lo que se ha estado comentando aquí. Cruzamos digamos, el discurso de las cartas póstumas, ciertas huellas con los testimoniales y con la escena, para ver situaciones que no son casuales directamente. La gente no elige suicidarse en un espacio de una manera accidental, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se suicida en la calle y termina en la fosa común como un desconocido, o que se suicida en una coladera cuando ha sido adicto, a veces rememorando una metáfora, ser una especie de basura social o desecho social. ¿No? Hay gente que retoma, por ejemplo, el arma del padre, ¿no? Y en la carta póstuma aparece ese tipo de recriminación, o la bata de baño de la mujer, ¿no? Cuando el expediente dice que existen 2 cinturones de bata de baño, ¿no? Pero este hombre, después a lo mejor de un pleito y de una historia conflictiva, decide incluso agarrar ese cinturón de la mujer, que incluso curiosamente después es reclamado por ella en el servicio médico forense con una especie de sentido medio necrotropo, ¿no? Sí. O sea, como de, deme mi cinturón, me lo quedo de recuerdo. Okay. Es una cosa así, una especie como de una afiliación ahí medio bueno, de sentido a la muerte. Ahorita que te estoy escuchando eso, ahorita me sigues diciendo, pero eso me habla de que hay un reclamo ahí. Eso nos habla de que los seres humanos somos efectos de estructuras sociales y estructuras mentales también, que no solo somos sujetos, circuitos individuales, solamente biológicos o únicamente biológicos, sino que estamos hechos de una historia y de un lenguaje. A nosotros no nos enseñan solamente a hablar, como lo saben los especialistas, y nos enseñan también una concepción del mundo y nos transmiten las propias angustias también de la vida y el sentido o el sinsentido de la vida y la búsqueda de esto. Y de cómo debe de ser la vida. Oye, cómo debe de ser. Nosotros encontramos escenarios y por supuesto el suicidio puede ser suicidios, puede haber de naturaleza política en los campos de concentración, etcétera, pero lo que nosotros encontramos en el servicio médico forense en estos escenarios que responden pues también a ciertas causas diversas. El suicidio que se hace, por ejemplo, cuando un hombre es grande y está enfermo e incapacitado, es muy diferente al de los niños y los jóvenes que tienen esta idea del arrebato, como si les faltara toda esta instrumental simbólico que les permitiera de alguna manera discernir
los conflictos De hecho. en la propia familia, es decir, a un niño no le dejan ver la computadora, la televisión o cierto tipo de juegos y puedes encontrarse después colgado. Esa no es la causa estrictamente, ¿no? Siempre la causa inmediata responde también a una historia. Siempre hay algo más. Siempre, y entonces esas cartas tienen huellas. Y en la mayoría de las cartas, por ejemplo, se culpa a alguien, o sea, ¿qué dicen esas cartas? Bueno, las cartas en general son ambivalentes, contradictorias. Son cartas que a veces agradecen a la familia por el amor, etcétera, pero también tienen alusiones muy importantes y huellas muy importantes de reproche en algunas de ellas, ¿no? El estudio no se trata tampoco, como se decía aquí, de culpar absolutamente a nadie, sino de ver las dinámicas que existen. Este estudio nace dentro de un contexto en donde nosotros estudiamos la dinámica de la familia y el crimen, la dinámica y la enfermedad mental y la dinámica de la familia y el suicidio, y encontrábamos recurrencias incluso para ver cómo ese sujeto que se sacrifica casi en un sentido antropológico y casi mitológico por ordenar el mundo, muchas veces, ese portavoz del grupo, lo que hace es precisamente ser eso, la voz que porta una dinámica y una historia del grupo y que aparece ahí. Pongo un ejemplo, había una carta muy amorosa donde se hablaba a la familia que era un don y un regalo, pero terminaba diciendo algo que para nosotros era muy fuerte y nos llevaba pues a un análisis mucho más complejo. Este muchacho decía al final, gracias a todos por hacerme su ausente. Es decir, como si en un momento determinado la estructura familiar se hiciera a través del hueco y del vacío. Sí. Y efectivamente la gente que está afuera en el mundo criminal o en la enfermedad mental o el sujeto que se sacrifica modifica directamente toda una estructura y un sistema, sea porque va a regresar en el recuerdo de una manera muchísimo más fuerte como alguien que ha muerto que en su propia presencia. Probablemente hay interrogantes de que si no se tiene un lugar en la vida, se quiera tener en la muerte. Y esto lo saben los psicoanalistas, los psiquiatras, la muerte a veces se hace mucho más presente y no es una cuestión de olvidar, como le decían estos testimoniales con mucho dolor, porque no es posible olvidar, el retorno regresa de esto que se está reprimiendo en los momentos menos inesperados. Por eso es tan difícil hacer el duelo, sobre todo cuando son hijos. Que ahorita vamos a platicar más ampliamente de eso como para ampliarlo. Pero ahorita que decía esto de la ausencia, Gadi, o sea, qué fuerte, ¿no? A veces de verdad los seres humanos valoramos más lo ausente que lo presente. Así es. Sí, yo quisiera retomar un poco el libro que escribe mi colega, que merita una felicitación porque es un trabajo increíble. Sí. Y una de las cosas que yo voy luego aprendiendo, así de bote pronto, que voy descubriendo con ustedes, es esta condición como de darnos cuenta que el suicidio es un acto muy polifacético, puede ser visto desde muchas áreas distintas, no es un solo acto, ¿no? Incluso podría decirles yo, hay una diferencia entre lo que es la eutanasia, a lo que es un suicidio asistido, a lo que es un suicidio facilitado por mano propia. Y a esto, lo que compone este libro, los psiquiatras le llamamos autopsia psiquiátrica, e implica, bueno, el tratar de recuperar todas estas variables, esta narrativa, para tratar de explicarnos qué fue lo que sucedió con este sujeto, ¿no? Esto nos trata de llevar un poco hacia la prevención también, para ver qué podemos nosotros obtener de estas historias para tratar de evitar que vuelva a suceder y leer las señales, ¿no? Claro. O sea, poder ser capaces de darnos cuenta cuando algo está sucediendo que te está haciendo notar que esta persona puede tener una tendencia a suicidio. Y lo vemos un poco como el riesgo cardiológico, por ejemplo, una persona que es obesa, fuma, come puras carnitas, es sedentaria, está estresada, tiene un montón de familiares con infartos, va elevando su riesgo para tener una isquemia miocárdica. ¿Y eso es suicidio también? No, eso no, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que si es un hombre entre 40 y 50 años, que es viudo, divorciado o soltero, que no tiene trabajo, que abusa del alcohol, pues vamos nosotros sumando factores de riesgo que nos dicen esta persona no está al borde del suicidio porque es imposible predecirlo cabalmente. Sin embargo, bajo el enfoque de riesgo, sabemos que esta persona requiere de alguna atención o de algún cuidado en especial, que se complica porque si bien pensamos que la depresión o algunos trastornos de la personalidad son los que más típicamente, y esto es cierto, se asocian al suicidio, no es algo exclusivo. Hay personas que no tienen una depresión, que no tienen trastornos de la personalidad, que no tienen abuso de sustancias y aún así cometen cuando menos un gesto. Porque hay una diferencia entre el gesto, entre el parasuicida
y el suicidio consumado. ¿Qué es un parasuicida? El parasuicida es aquel que lo intenta y no lo logra. Y eso ya de por sí tiene una interpretación. Yo, por ejemplo, les quiero adelantar como un elemento de género que a mí me pareció muy relevante, muy interesante. Las mujeres intentan 4 veces más suicidarse que los hombres. Y los hombres lo logran 4 veces más que las mujeres. Ahí nos habla mucho de un contexto social, de el papel que tenemos en la familia, en la sociedad. Y bueno, por ejemplo, en la clasificación psiquiátrica yo puedo decirles que solamente existen 2 entidades, que es la depresión y el trastorno limítrofe de la personalidad, o llamado de la emocionalidad inestable, en donde el suicidio o el acto suicida o la ideación suicida son parte de los criterios diagnósticos. Nada más 2. Por otra parte, para mí como psiquiatra, pues sí es importante mencionar que la presencia de una psicopatología mayor, las personas que padecen de un trastorno bipolar, de esquizofrenia, de epilepsia, tienen un índice mayor, bastante más grande, y esto sí nos explica en cierta medida la conducta Y bueno, suicida. y también puedes ver una persona absolutamente, bueno, quiero decir absolutamente feliz, pero no, porque luego hay personas que parecen que son felices y de repente se suicidan también, ¿no? Yo creo que sí, no, o sea, las personas que se suicidan de verdad no tienen ni matices de felicidad. O sea, de verdad, desde mi experiencia en la tanatología, a mí me llegan, solo he tenido 2 casos, uno que intentó suicidarse, lo planeó durante 5 años, lo hizo todo perfecto, leyendo, haciendo 3 veces más las indicaciones para suicidarse, y la verdad no lo logró. Y todo el proceso de vergüenza, de recuperar incluso sus bienes y todo lo que ya había dejado repartido porque él ya se iba a suicidar, sí fue todo un proceso muy doloroso y a la fecha podríamos decir que no sé cuándo lo tenga en la mente para volverlo a intentar, porque hay días que puede ver con más claridad el sol y otros días en que de verdad él expresa que desde niño nunca fue feliz, ¿no? Teniendo un sistema propiamente funcional. Entonces, y además hay que tener mucho cuidado porque quien lo intenta una vez lo va a seguir intentando, ¿no? Hay otras probabilidades. Hay muchas probabilidades, nada de que bueno, pues ya se asustó y ya no lo va a volver a hacer, y hay quien también va durante muchísimo tiempo a terapia y uno dice, no, pues ya seguramente ya se le quitó esta idea, y no, recaen, vuelven, es un tema de veras muy complicado, pero mire, la razón por la que además queremos platicar esto hoy, no nada más es para informarle y comentarle, sino que también consideramos que es muy importante estar muy atentos a estas señales, a estas características que ahorita ya se las vamos a decir, para saber si alguna persona cercana a nosotros está teniendo o está pasando por una fase que lo pudiera llevar incluso a la desesperación total y al suicidio. Entonces, por eso es que es muy importante hablar estos temas, decirlos abiertamente y estar conscientes de que es algo que existe, de que está pasando muy frecuentemente, y que uno pudiera pensar que en una etapa como la infantil, la etapa de la infancia, que deberíamos de ser muy felices, ¿no? Ahí es una etapa donde deberíamos todos de disfrutar la vida. Está habiendo tanto suicidio, tanta desolación en la vida, que esa palabra, no sé cómo la escuchas, Mauricio, pero la desolación en la vida, a cualquier edad. Es desesperanza. Desesperanza. Si entendemos la esperanza como una idea de futuro, la desesperanza es nulo futuro, no hay futuro, y entonces si no hay un futuro, se vuelve pragmático, ¿no? Aquí y ya. Entonces, si no tengo satisfacción o felicidad o una aspiración o algo que me ate a la vida ahorita, en este momento, y sobre todo con la habilidad, la fragilidad con la que persona viene emocionalmente, evidentemente, entonces cualquier contrariedad, por mínima que sea, es un desencanto, es una desilusión, es una ofensa, y se corre el riesgo de ir soltando amarras, ¿no? Ir bajando los brazos, ir bajando la guardia, y se puede hacer a cuentagotas. Hace rato se decía que, bueno, una vida sedentaria, sin motivos, sin razones, no es suicidio, pero tal vez había que replanteárselo con un poquito más de calma, porque ya empieza a conformarse un estilo
estilo de vida. Y finalmente no es la suma, a cuántos puntos llegará a consumarse, porque es subjetivo para cada persona. Pero los estilos sí van conformando de pronto tendencias. Y lo que sucede hoy con los jóvenes son estilos, se están desarrollando estilos. No hay un amplio campo de posibilidades de disfrute, de compromiso, de desarrollo, de hacer. Los haceres se hacen muy pragmáticos, ¿no? No hay compromiso. Vamos a ir a una pausa y regresando me gustaría, tú dijiste, no tienen nada que los ate a la vida. ¿Qué te ata a la vida? ¿Qué te hace a ti, que nos estás viendo hoy, despertarte en la mañana y querer salir a la vida? ¿Y qué hace que otras personas no lo tengan? Vamos a hablar de esto después de esta pausa, pero antes vamos a ir a ver justamente una de estas cartas póstumas que la tenemos aquí para que usted vea lo que está diciendo ahí. Veamos. Se podría decir que viví con él 14 años. Me separé de él y al medio año de la separación, pues él se suicidó, se ahorcó. Fue complicado ahora sí que con la familia de él, porque pues él me culpaban a mí que porque yo lo había dejado, que porque sus hijos lo habían dejado y que porque yo andaba con alguien y por eso lo había dejado y por eso él se suicidó. Llegó un momento en que sí me sentí culpable, porque pues yo pensé que a lo mejor si yo lo hubiera aguantado un poco más de tiempo, si yo hubiera aguantado más tiempo vivir con él, quizás no hubiera pasado. Pues con mi hijo de 10 años, pues he vivido ahorita, él tiene depresión y he vivido pues ahora sí que pues también su actitud, su carácter de él pues ha sido, a veces está triste, a veces no, es muy enojón, él se enoja mucho. El niño pregunta que por qué su papá se suicidó y yo le digo que a lo mejor porque él estaba enfermo. Él quizás sufrió de una depresión y pues ahora sí que nadie se dio cuenta y nadie lo pudimos ayudar. Pues con mi hija ella pues se la pasaba llorando todo el tiempo. Actualmente me siento
se podría decir que un poco liberada, porque pues liberada en la forma de que como yo lo dejé, pues ahora sí que ya no vivo la violencia en la que vivía. Y de otra forma pues igual me siento pues triste por mis hijos, más que nada por ellos, verlos que ellos se sufran o que ellos se sientan mal por su papá, pues eso me hace sentir triste. Agradecemos mucho desde luego a todas las personas que nos comparten su testimonio y surgen muchas cosas aquí. Toca puntos muy importantes, cómo hablar ante los hijos evidentemente del suicidio de uno de sus padres o simplemente de la idea del suicidio, de la muerte que muchas veces se le evita a los hijos, ¿no? Por otro lado, el estigma que queda hacia la sociedad, hacia la familia, son temas que normalmente no se abren, se ocultan, hay una barrera como si esto entonces hiciera desaparecer el acto por sí mismo. Y hay muchos comentarios que quiero compartir con ustedes. Y recordábamos en un principio del programa a Mario Sumaya. Mario tenía una opinión muy particular en algún programa donde hablábamos de este mismo tema. Decía que por la cabeza de todo ser humano ha pasado cuando menos una vez la idea de quitarse la vida. No intentarlo, la idea simplemente, es decir, cuando los problemas nos aquejan gravemente y decimos, yo ya no quiero continuar viviendo para dejar de sufrir, que esa es la idea que tenemos, como en la carta que veíamos dramatizada al final del bloque anterior, voy a estar por fin en paz, cuando en realidad la respuesta pues no la tendremos del todo cierto, ¿no? Pero ahora sí les comparto, Victoria Reyes nos dice, ¿cómo hacerle cuando decido seguir viviendo por mis hijos de 5 y 8 años, pero les estoy amargando también la vida? Y nos pide ayuda, por favor. Lapislázuli dice, es cierto que se hereda ese sentimiento de vacío espiritual cuando alguno de los padres se suicidó y el hijo o hija lo hace también. ¿Esto se hereda? Pregunta. Nos dice la Monroy M. Muy interesante lo que están tocando. Chocotroco 17, considero que el suicidio es un acto de esperanza y que el suicida en el momento del acto padece una afectación endógena. Y agrega, mi sobrino de 25 años se suicidó, dejó todo ordenado, concluido, con una carta póstuma y un contexto religioso. Adriana Contreras, solo una vez pensé hacerlo cuando era joven, gracias a Dios jamás lo he vuelto a pensar siquiera. Patti CB, yo he tenido 19 intentos de suicidio. El más fuerte me dejó en estado de coma por una semana. En ese momento, la verdad es que no te importa nada. Bueno, yo agradezco muchísimo de verdad a todas las personas que nos comparten esto, por toda la confianza que nos entregan. Nos dice Marta Briceño, yo quedé viuda hace 11 años, igual pensé que mi vida no tenía sentido sin mi pareja de toda la vida. Él lo era todo para mí y tuvieron que pasar varias circunstancias malas y buenas. Aceptar mi nueva vida me ha costado mucho trabajo, la paso muy mal, depresiones, ira, dolor. Hoy doy gracias a Dios porque he podido salir de todo eso. Sé que no estoy sola y sí se puede volver a ver la vida diferente, aunque en algún momento pensé evidentemente en la muerte. Gaius Lulius Octavius Augustus César. Siento que mi defecto de carácter es que ante los problemas quiero huir y ante graves problemas me inmovilizo y quisiera desaparecer. Al final sigo andando aún con todo ello, pero creo que muchas veces sin resolver. Hay quienes no pensamos en el suicidio, pero que nos aferramos a la vida gracias a que tenemos aún cosas que nos dan sentido a la vida. Israel Ricardo González, a mí me hace levantarme el hecho de pensar que es un nuevo día, que a mis carencias y necesidades puedo serle útil a alguien, que mi existencia tiene mucho que ofrecer y que cada día es nuevo y hay que hacerlo diferente. Norma Angélica Ruiz, a veces pienso que la sociedad misma está tan inmersa en las cosas banales que olvidamos poner atención a nuestros jóvenes. Digo esto porque hace poco mi hermana, quien es profesora, tuvo entre sus alumnos a un chico suicida, quien dio indicios en todo momento, sobre todo en sus redes sociales, de que estaba pensando en atentar contra su vida. Mi hermana intentó acercarse a él a través de sus compañeros para entender mejor los pensamientos que publicaba, pero los administrativos de la escuela, sobre todo el orientador, pidieron a mi hermana que no se metiera. Y es un poco más larga, pero bueno, esto ocurre desde luego.
Y en parte este programa, pues desde luego está hecho porque el próximo 10 de septiembre es el día de la prevención hacia el suicidio. Y si la tasa es tan alta en cuanto a los suicidios entre jóvenes, como nos compartía Gadi en un principio, es muy importante entonces de verdad poner atención a un tema como estos. Y los focos rojos, como bien decías, Marisa, pues evidentes, de los que ya vamos a hablar, Sí. toda familia tendría que tener noción de ellos, o los compañeros en la escuela, o los hermanos, o los tíos, en fin, estamos tan distraídos e inmersos en nuestras problemáticas que dejamos pasar las de los demás y no damos cuenta de todas las señales que va dejando una persona que intenta o intentará quitarse la vida. Así es, y de eso vamos a platicar en un momentito, pero también se aprende mucho de las personas que han tenido experiencias así. La verdad es que yo creo que a través de la experiencia es como uno puede saber lo que se puede sentir con una circunstancia así, que debe ser terrible, Ana María. Sí, Tú lo Marisa. viviste. Sí, mi caso es, mi hijo trascendió, pero no por medio del suicidio. Pero me pasó a mí una cosa muy triste, que me separo de la casa donde se quedan mis hijos y mi marido, y me voy y caí en una depresión profunda, 8 meses. Ajá. Pero me llevó la pistola de mi marido. Entonces, en 2 ocasiones, yo estuve a punto, pero a punto. Y es cuando yo le doy gracias a Dios que me detuvo la mano, porque en 2 ocasiones estuve, porque no quería yo vivir, yo quería estar con mi hijo, porque es una cosa tremenda. ¿Tu hijo murió? Mi hijo muere, hace 10 años trasciende. Y entonces yo me separo de la casa, me voy a vivir a otro lado, pero ahí fue donde caí, en esa depresión profunda. Pero me llevo la pistola de mi marido. Entonces, en 2 ocasiones, yo traté de quitarme la vida, yo estaba decidida a hacerlo. Y ahí es cuando ya después entendí que existe ese gran Dios que me detuvo, porque me puse ya a pensar en mis hijos, que hubiera sido tan tremendo para mis 3 hijos, su hermano muerto y su madre en la cárcel. Sí. Digo, también muerta. Y se me vino en la cárcel porque yo tuve también intentos de ir a matar al chico con el que iba mi niño, que él iba manejando. Por eso me vino a la mente también en la cárcel. Sí. Esas 2 cosas yo quería hacer, matarme yo o matar a este chico. O sea que al final de cuentas, digamos, el amor hacia tus otros hijos te detiene. Eso fue lo que me detiene y pues ese Dios yo creo que me hizo entender. Esas son las razones de las que hablábamos hace un ratito y los sentidos que uno le encuentra a la vida, ¿no? Sí. O sea, por más doloroso, por más dramático que sea un suceso así, aún después de eso hay más cosas, como otros hijos. Esos hijos son los que dije, no, pues ¿cómo va a ser? Sí. Y gracias a Dios que después, a los 8 meses, que ya dije, voy a salir, encuentro este grupo maravilloso. Y fue para arriba. Para arriba, entre una de las cosas, te escuchaba casi a diario en esa depresión por la radio. Y fueron unas cosas que yo te escuchaba que me ayudaban mucho. Ay, todos los días te escuchaba cuando estaba en la radio. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias y gracias por compartirlo, porque sé que son cosas fuertes que uno vive. Hoy eres ya una mujer feliz. Eso es lo que intento y sí siento. ¿Por qué vivís? Por esos hijos, por un nieto que tengo. Este programa me va a ayudar mucho porque está en los 15 años que yo digo, no, hay que saberlo. Claro, que no vaya a encauzar a este niño. Entonces, pues me alegra mucho que estés aquí y conocerte. Gracias a ti. A mí me da más gusto conocerte porque nada más te escuchaba y te veía en la televisión, pero en persona nunca creí. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Y bueno, por aquí está Olivia también. Y a ver, Olivia, ¿tú qué? Bueno, ahorita que comentan, yo nunca he tenido, nunca hice alguna atentar contra mi vida. Pero, como dice Oscar, sí me pasó por la mente, ¿no? O sea, de repente me paraba en un puente y era así como, ¿qué pasaría si me caigo, no? Y era así como la familia. Y piensa uno, ¿no? ¿Cómo se vería mi familia sin mí? ¿No? Yo afortunadamente pude detectar que había ciertos problemas en mí. Ahorita me doy cuenta que era depresión, ¿no? En ese momento yo no sabía qué era. Tuve apoyo, busqué apoyo psicológico, estuve yendo con algunas personas, eso me ayudó, pero al paso del tiempo,
ahorita me encuentro como sin tener sentido. O sea, no saber qué me depara el futuro, qué voy a hacer. Como si no tuviera ahorita un anclaje. Tengo una bebé y aún así no siento que ella, o sea, que me llene completamente, ¿no? Y entonces es así como, ¿cómo recupero el sentido a mi vida? ¿No será porque ahorita que te escucho, dices, no siento que ella me llene completamente y no son los demás los que te tienen que llenar, sino eres tú, a ti misma, tú eres la que tienes que llenar tu propia vida, ¿no? Pero tú sientes en este momento que no eres feliz, que no tienes suficiente sentido de vida. Sí. ¿Sí? A ver, Mauricio. Bueno, el doctor Viktor Frankl solía preguntar a algunos de sus pacientes cuando venían pues renunciando prácticamente a la vida en su dicho, les decía, ¿y por qué no se suicida? Y de la sorprendente pregunta había también sorprendentes respuestas. Es que mis hijos o mis padres o el trabajo o cualquier cosa que medio dijeran entre dientes ya era un nicho, ya era una posibilidad de ir tejiendo una posibilidad. Un motivo. Un motivo, razones. Entonces, cuando las personas tenemos razones, tal vez están nublados, no los vemos con facilidad, el muro que vamos construyendo de la fatalidad llega de tal manera a taparnos las posibilidades, que porque nos tapa las posibilidades no quiere decir que dejen de existir. Y si se da una ayudadita, una estiradita, podemos lograr que vea lo que siempre ha estado, las posibilidades que existen. Cuando se encara a la persona con su propia vida, sucede algo, y es una cualidad existencial, la unicidad y la irrepetibilidad. Cuando nos damos cuenta que es única nuestra vida y que somos únicos en este planteamiento, de pronto se recobra algo. Pero hay que hacer un esfuerzo. Cuando se recobra esta sorpresa de ser los que somos, en ese momento estamos agarrándonos, empezando a afianzarnos de algo. Si no logramos ver esto, pues entonces somos inexistentes. Así como se dice hoy en día que muchos adolescentes se hacen una colectividad invisible, nos hacemos invisibles a nosotros mismos. La idea del empujoncito es que de pronto aparezcan razones, las que siempre han estado para cada persona, para poder seguir entonces agarrando algo y regresar. Si eso no se hace, ¿cómo puede uno saber, ahorita que te estaba escuchando, cómo puede uno encontrar esas razones cuando no son evidentes y obvias? O sea, claro, es decir, precisamente por eso le está pasando lo que le está pasando, porque no las está viendo. ¿Cómo se pueden ver? ¿Dónde se buscan las razones? ¿Dónde las venden? Casualmente traigo una lista. Todos tenemos esta brújula que puede estar muy debilitada, puede estar lábil, y son nuestras escalas de valores. Lo que fuimos adquiriendo como modelaje, como creencias que vamos adoptando para comportarnos, de pronto son la posibilidad de dónde agarrarnos. Una persona llega y me dice, no quiero nada, una persona que hizo un intento de suicidio y sobrevivió, no me importa nada y solamente espero que Dios me perdone por lo que hice. Y dije, ahí está la clave, está valorando su vínculo con Dios. Y entonces de ahí empieza uno a construir, la persona misma nos va dando en su dicho elementos de donde se puede hacer esta construcción, esta urdimbre muy frágil, pero finalmente un tejido. De ahí, del propio dicho de la persona, de sus creencias, de lo que respeta, de donde dobla manos, a lo que tiene cierta afiliación, de ahí es de donde nos podemos agarrar. Okay. Bueno, pues ahorita seguimos platicando contigo y además, por supuesto, luego te decimos y te asesoramos para ver a dónde puedes buscar ayuda, quién te puede ayudar a encontrar esos motivos. Y estoy segura que los tienes, porque si no los tuvieras no estarías aquí el día de hoy en este programa. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresamos a seguir platicando acerca de esto. Tenemos tanto que contarle y tanto que decirle con respecto a esto. No se vaya, quédese con nosotros y seguimos platicando en un momentito más. Llámenos. El suicidio, lejos de negar la voluntad, la afirma enérgicamente, pues la negociación no consiste en aborrecer el dolor, sino los goces de la vida. El suicida ama a la vida.
Lo único que pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrece. Arthur Schopenhauer. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y mañana tocaremos un tema de trascendencia absoluta: convivencia escolar respetuosa en el regreso a clases. Acaba de iniciar el ciclo escolar nuevamente y este es un tema cada vez que cobra mayor importancia, porque todos alguna vez hemos escuchado o vivido, desde luego, la violencia escolar. Y no tiene que ver nada más con la convivencia entre los compañeros, las compañeras. Esto depende evidentemente también de los profesores, de los padres de familia, de las autoridades escolares, incluso también el entorno geográfico donde se encuentra localizada la escuela. Pero para eso la Secretaría de Educación Pública ha creado un proyecto llamado Violencia. Todo esto tiene que ver evidentemente con un tema mucho más amplio, que es la violencia escolar. Y esto forma parte precisamente de este tema. Y la Secretaría de Educación Pública, entonces decía, ha creado un proyecto a favor de la convivencia escolar. Y dicho proyecto, impulsado por la Subsecretaría de Educación Básica, fue puesto en marcha durante el ciclo escolar 2014-2015, solamente en los terceros años de la educación primaria. ¿Pero qué incluye entonces todo este proyecto? Pues mañana sabremos un poco más acerca de este interesante tema, así que no se lo pierdan y márquenos al 53 41 44 35 para apartar su lugar aquí en el estudio. Resumen. Que la pérdida de sentido en esta vida revolucionada que tenemos hace que tengamos un mayor desequilibrio y el ser humano lo que de pronto le desaparece es el futuro. Y solo ve un presente con el que no puede vivir y en el que quiere huir. Suicidio viene de sui caedare, que significa literalmente matarse a uno mismo. Y es una situación muy humana, tan vieja como la humanidad misma, está presente en nuestras mitologías, nuestras anécdotas, nuestros actos heroicos. Y no es hasta la Edad Media, en realidad, que la humanidad empieza a ver de manera negativa el suicidio. O San Agustín, o Santo Tomás, que lo equipararon con uno de los mandamientos que dice no asesinarás. El quitarme la vida es una afrenta a la vida que Dios me ha dado. Es la séptima causa de muerte en el mundo. ¿Qué cosa es el sentido de la vida? De una manera práctica, operacional, podemos decir que son razones, que son motivos, que son creencias, que son anclajes que las personas vamos desarrollando para estar en la vida. Tenemos un llamado natural a la vida nos llama. Cuando vamos en contra de este llamado, algo está pasando con nuestra estancia y con nuestra percepción hacia lo que queremos o lo que nos llama. Es que las personas no saben para qué quieren la vida, no saben para qué la tienen. Las cartas en general son ambivalentes, contradictorias. Son cartas que a veces agradecen a la familia por el amor. También tienen alusiones muy importantes y huellas muy importantes de reproche en algunas de ellas. Mi nombre es Cristina Ramón González. Pasé por muchas cosas para poder llegar a la etapa de casi quererme suicidar. Empezó de que ya odiaba a todo el mundo, ya no quería yo ni salir. Y la salida más fácil que encontré era de o suicidarme o salirme de mi casa. Pues uno era cortarme las venas, aventarme de la azotea de mi casa. Incluso en la carretera, cuando pasara un carro, era de aventarme o si pasaba por un puente, por igual. De hecho, yo muchas veces me culpé por el divorcio de mis papás. Pues que a lo mejor si yo ya no hubiera estado ahí, pues sería mucho mejor la vida para los demás y también para mí porque pues ya no sufriría, ya no causaría problemas. Solamente pensaba en el bien mío y en el bien de los demás, sin saber si estuvieran contentos, si no estuviera por igual, quién me pudiera haber extrañado. Solamente pensaba en, pues ya me quito la vida y todos felices. Pero pues al no tener el valor, pues buscaba otras salidas, que eran el empezar a cortarme, el empezar a consumir alcohol, una que otra droga. Yo amo el caminar, entonces pues siento que el que yo me salga y camine, escuche música o me ponga a hacer cosas que a mí me gustan,
hagan que se me salgan todos esos pensamientos de decir, pues vuelvo al mismo camino. Qué jovencita y qué enternecedor su testimonio, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Como que quedaría muy evidente, a ver, Víctor, ¿cómo ves tú esto? Queda muy evidente que, pues, a lo mejor hay personas, todos queremos ser amados, todos queremos ser importantes para alguien más, ¿no? Y pudiera sonar muy evidente que hay personas que no lo tienen y que sí deben de sentir un vacío tremendo. Pero también están estas otras personas que simplemente no pueden con los problemas que se les presentan en la vida. ¿Cuál es la diferencia o qué han visto ustedes entre alguien que sí puede con una circunstancia idéntica y otra que no puede con ella? ¿Por qué? ¿Por qué uno se suicida y el otro no? Bueno, muchas veces en el discurso médico se habla de la herencia. En el discurso sociológico y antropológico hablamos de la transmisión. Se transmiten también lugares de sostenimiento. A veces no encontrábamos nosotros que los sujetos se suicidan dejando niños muy pequeños y quejándose de que no tuvieron un padre, pareciendo que ese lugar no solamente es un lugar de una rol o de una función, sino también es un lugar psíquico de sostenimiento en el cual tiene que ser transmitido y transmitido generacionalmente. Hace un rato también hablábamos de grupos que pueden ser funcionales o no. Desde una perspectiva sociológica un poco más, digamos, radical, todos los grupos son funcionales. La funcionalidad no tiene que ver con la felicidad. Hay grupos que tienen sujetos que son alcohólicos, drogadictos, que viven en el sufrimiento, que se convierten en grupos acorazados, que no permiten la entrada de ningún tercero, tampoco para darle movimiento, y que viven así, pueden vivir mucho tiempo. Esa es su dinámica. Esa es parte de una dinámica. A veces el sujeto vive el conflicto, y la manera de tramitar ese conflicto es utilizando su cuerpo como una manera, como un proyectil hacia el otro. Hay que decirlo. En ese sentido, faltan ese tipo de recursos. Si nosotros escuchamos parte de los testimonios, una manera de salir de esa estructura familiar es como ese salto de la estructura, sacrificándose, pero regresando en la memoria de los otros, o sea, como para dices tener ese lugar. Tú eres la bala, es lo que estás diciendo, ¿no? Pues, o sea, pues te sí. conviertes en la bala que va directo al... Pues sí, hay que preguntarse cuando alguien se quiere lastimar a quién más afecta. ¿No? Algunos psiquiatras, siguiendo también algunos planteamientos freudianos, hablaban de que todo suicidio es un homicidio psicológico también. Y esto yo no lo comento como un elemento de que de que la familia sienta culpa. Hay dinámicas de conflicto en ese sentido, en donde el cuerpo se utiliza precisamente como reproche y como venganza. Y ahí tienen que ver las fechas también, muchas veces, cuando alguien se mata en el aniversario de una persona que fue la novia y que lo dejó, y que se mata además, por ejemplo, en el barandal de su casa, diciendo, ya ves que los amores matan, pero todos los días 20 de septiembre que nos conocimos los vas a recordar. Lo que se convierte en un aniversario, a lo mejor de festejo, se convierte en algo luctuoso. Encontramos gente que se mataba el 10 de mayo, ¿no?, diciendo que mamá, yo sé que no fui algo para ti importante, pero el legado que le deja a esa madre es un legado fuertísimo, y eso hay que hablarlo, porque esa madre ya no va a festejar el 10 de mayo, sino va a ser un elemento luctuoso. También este hombre, a lo mejor, que es el que nosotros analizamos, de 35 años, que vive con la madre, que se ve que no hace una vida fuera del grupo familiar, que hay algo de corte endogámico, ¿no? Reproduce un conflicto y un campo emocional de inescapabilidad que también entre nosotros encontramos. Sí, campos emocionales en donde la gente no puede salir y que de repente la única salida, digamos que puede salir de muchas maneras, incluso con grupos, con bandas, con grupos culturales, hacia el deporte, etcétera. Se ha mencionado aquí este tipo de anclajes, pero se quedan atrapados diciendo que no hay de otra, perdón por hacer esta tontería, a veces lo dicen de manera muy fuerte, pero no había de otra. Y uno se pregunta, ¿cómo que no había de otra? ¿En dónde estás atrapado a pesar de que no hay rejas y que no hay bardas como en las prisiones? Que de alguna manera la única forma que tienes para hablar y referirte al otro es suicidándote. La gente lo hace a veces exhibiéndose. Y es muy importante también el contexto, como tú lo mencionas. Lacan hubiera dicho que hay que ver el significante también detrás de ello. Yo quiero comentarles que hace unos años, por ejemplo, hubo un intento suicida de un residente de psiquiatría
en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. O sea, le quería atinar. A todos los psiquiatras nos dijo, vean bola de tarugos enfrente de ustedes. De la misma manera que el que se envenena con veneno para cucarachas está diciéndonos cuál es la concepción que tiene de cucaracha de él mismo en ese sentido, ¿no? La verdad es que tengo muchísimas reflexiones que hacer porque este es un tema muy rico y mis colegas han aportado cosas importantísimas. Échale. Más allá de este contexto psicológico que es fundamental y tomando la estafeta que me avientan de por aquí, también existe esta narrativa biológica, ¿no? Este discurso biológico. Ahorita el juguetito nuevo de la medicina es la genética. Tenemos un abordaje que se llama convergencia genética funcional o genómica funcional y que nos habla de cómo hemos rescatado los elementos genéticos y los asociamos con el contexto psicológico y social para tratar de explicarnos el suicidio. Y hemos encontrado dos lugares genéticos que son de mucho interés. Uno de ellos es una enzima que podemos ver cómo se produce en los seres humanos, que se llama serotonin hidroxilasa. Y esta enzima se encarga de degradar a la serotonina. Y hemos visto, por ejemplo, que pacientes que se quitan la vida de manera suicida tienen más representado este gen. Existe otro gen que se llama factor neurotrópico cerebral, que tiene que ver con el crecimiento y las conexiones sinápticas en él, y que también hemos visto que hay alguna herencia que puede más o menos asociarse a este lugar genético con la conducta suicida. Quiero decir también que hasta hace unos años, hasta antes de que tuviéramos las herramientas tan increíbles para visualizar el funcionamiento del cerebro humano in vivo, teníamos muchas áreas muy desconocidas de qué es lo que sucede en el cerebro de alguien muy deprimido, de alguien suicida. Y sí debo de decirles que anteriormente, por ejemplo, hablábamos del carácter suicida, como si fuera una forma de ser. El día de hoy sabemos, hablando aquí a Olivia también un poco, que las personas que mantienen esto de manera crónica, pues están deprimidas y se deben de tratar del cuadro depresivo, porque el deseo de morir, la idea de muerte, que no es lo mismo que una idea suicida, son dos niveles distintos, están presentes en todos los seres humanos, pero son un síntoma. La persona que está rumiando, fíjense, usamos este término como una vaca que está masticando todo el día la idea. Lo trae. Esta rumiación suicida es un factor que pone en riesgo la vida del sujeto, igual que un infarto, igual que un tumor de cáncer o una fractura de cráneo, ¿no? Porque este sujeto puede en algún momento incurrir en esta conducta y debe de tratarse a través de la terapia multisistémica para la depresión. Déjame preguntarte algo antes para que no se me olvide. Entonces, esto quiere decir lo que tú estás diciendo, que si hay antecedentes en la familia de personas que se hayan suicidado, ¿qué tienes que hacer? O sea, sabes que a lo mejor tú puedes tener esa tendencia. Claro. Y entonces, ¿qué haces? Claro. O tus hijos, si tu marido se suicidó. Claro. Y yo agrego esta llamada de Arturo Ruiz, aprovechando que dice, siempre he pensado en el suicidio. ¿Hay algún centro donde me puedan brindar ayuda para desterrar la idea del suicidio? He ido con psicólogos y psiquiatras, pero solo me medican, no puedo salir solo y no tengo trabajo por lo mismo. A partir del terremoto del 85 empezó la idea de quitarme la vida. He estado internado en varios hospitales, pero siento que no me comprenden. Y aquí tú hablabas de una depresión tal vez no diagnosticada correctamente y no medicada. Él ya ha sido diagnosticado, medicado, sin embargo, hasta el momento siente que nadie le haya, digamos, a su depresión. Y lamentablemente no todos los pacientes tienen una respuesta favorable al tratamiento, pero probablemente la mayoría sí, ¿no? Y en ese sentido yo lo conmino a que no deje de luchar, ¿no? El tratamiento. Pero no nada más médico. Y tiene que ser medicamentoso, multidisciplinario. Si bien el acto como tal, el fenómeno es multifactorial, entonces la respuesta también tiene que ser multisistémica. Ojo, para todo el teleauditorio, en ese sentido la genética no es destino. Uno, por supuesto que puede sobrevivir el suicidio de un padre o de una madre o de un familiar. Lo que vamos haciendo es juntar factores de riesgo. Aquí mis compañeros que están más metidos en el área de la sociología me dirán, pues sí, se hereda el BNF y se hereda la triptomina hidroxilasa, pero también los hijos aprenden. Aprenden a suicidarse, aprenden a intentarlo, aprenden el discurso. Esto me lleva también a pensar que existen elementos culturales muy importantes para la generación de chavos que nos están viendo ahorita. Muchos de ellos recuerdan a un personaje que se llamaba Ian Curtis, de una banda que se llamaba The Joy Division, y que era una banda inglesa. Y estos cuates de alguna manera iniciaron el movimiento dark, el movimiento gótico, y él termina suicidándose, termina muriendo por ahorcamiento, y ellos se vuelven un poco como el estandarte de toda esta corriente cultural, juvenil, que de alguna manera
ensalza o pone en un pedestal La muerte. el ser emo, el estar triste, el ver esta parte melancólica de la vida. Y ya para terminar, trepándome también en el tren de la filosofía, que hablaba ahorita rápidamente con mi compañero, decía Albert Camus, que probablemente es el más importante representante de la filosofía existencialista. Fatalista. ¿Perdón? Fatalista. Fatalista. Que la única pregunta importante a nivel filosófico, que nos hacemos los humanos es ¿por qué no nos suicidamos? Hablando del absurdo. Claro. Si la vida va a terminar, si finalmente nuestra presencia aquí es efímera y muchas veces bastante insignificante, ¿por qué no nos matamos todos de una vez? Él decía que solo el condenado a muerte o el enfermo terminal habían logrado responderse esta pregunta filosófica. Pero efectivamente, cuando nos sentamos en la piedra filosofal, esta es parte de la angustia existencial que sentimos los seres humanos. Así es. Y qué paradójico que los seres humanos vivimos de alguna u otra manera, unos abiertamente y otros no, aterrados por la idea de nuestra finitud y de la muerte, y sin embargo cada vez más uno se ocasiona su propia muerte. Qué paradójico, ¿no? Es un contrasentido, porque el instinto de supervivencia es de los más dominantes en el ser humano. Exacto. Y bueno, ¿y falla? ¿En el acto suicida falla el instinto de supervivencia? Sí. El punto crítico es la desesperanza, como dice mi compañero. En el momento en que alguien dice, ya no hay para dónde, están cerradas todas las puertas, ese es el punto de inflexión. Ok. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Tenemos mucho más que decirle con respecto a esto. No se vayan. El suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba. Dios lo prohíbe porque es abominable. Immanuel Kant, filósofo alemán. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y con mucho que decir todavía al respecto. En un momentito más vamos a hablar también acerca de la culpa de las personas que están alrededor de alguien que se suicida. Vamos con nuestro testimonio, nuestro primer testimonio anónimo. Te agradezco mucho que quieras platicar hoy con nosotros porque sabemos que es doloroso. Cuéntanos lo que te pasó. Bueno. Sí, tú, ahí es la que tiene el micrófono. Muchas gracias. Mi hijo de 12 años, hace 8 meses, se suicidó. ¿De 12 años? De 12 años. Bueno, no lo dejé ir con una amiga porque ella constantemente le cambiaba el horario y ese día lo volvió a hacer. Subí y, bueno, él subió a su cuarto, después quedándome yo abajo pensé, pues no pasa nada, dile que si lo llevas, ¿no? Pero yo le dije la palabra, nunca te voy a volver a dejar ir con ella. Él solo me miró y se subió, ¿no? Y desgraciadamente fueron unos minutos que me cambiaron toda mi vida. ¿Cómo se quitó la vida? Se ahorcó. Con su cordón de un arte marcial que él practicaba. En su litera. Todavía lo encontré con vida. En común vivimos varias personas en mi casa. Yo no podía zafarlo. Ellos me ayudaron. Cuando logré hacerlo, le di los primeros auxilios y no lograba ver nada y mi desesperación me hizo cargarlo y correr a la calle. A buscar ayuda. Corrí bastante con él. En el hospital lograron reanimarlo, pero el doctor me dijo que
sus pupilas no respondían. Y me dijeron que tal vez tenía muerte cerebral y teníamos que trasladarlo a otro hospital más grande. Esto sucedió hace 8 meses. Hace 8 meses. Entiendo cómo te duele y cómo te cuesta trabajo en este momento hablar de ello, pero hay un punto que yo te quiero preguntar y que era lo que estábamos diciendo. Lo terrible de todo esto es que, bueno, fue una cosa impulsiva, me parece, por parte de tu hijo. ¿Tú le habías notado algún tipo de actitud, de alguna otra cuestión que te hiciera pensar que tu hijo podría suicidarse en algún momento? Él siempre era un niño que tenía poca tolerancia a la frustración. No le gustaba que no se hicieran las cosas como él quería. A pesar de que era un niño muy feliz y muy amado. A veces pienso que tal vez, no sé si le di de más o le dimos de más todos, no lo sé. Que uno pudiera pensar que eso, en lugar de dañar, es demostración de amor y a veces uno también lastima con el exceso, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras eso no va por ahí. Pero, ¿tú cómo te sientes hoy? ¿Te sientes mal contigo por haberle negado ese permiso? Sí, sí. Eso es lo que más me pega, ¿no? El haberle dicho que nunca lo iba a volver a dejar ir con ella. Que él lo haya tomado tan en serio. Eso y pues muchas cosas que ahorita sigo afrontando con otra hija que tengo y que se queda, ¿no? El dolor en toda la familia. Y a final de cuentas, a veces no sé si funciono como mamá o si sé las cosas bien. No sabes cómo me gustaría poder estar ahí junto a ti y darte un gran abrazo, pero como eres un testimonio anónimo no te lo puedo dar, pero te lo mando desde aquí y lo que quiero es que te ayuden los especialistas que están hoy con nosotros y que te digan todo lo que te pueda ayudar y te pido que te quedes también cuando termine el programa a platicar con ellos, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Hay algo en específico, además de esto que me estás diciendo, que quieras preguntar, además de yo quisiera que ellos te dijeran con respecto a esa culpa que tú traes dentro, pero hay algo que tú quieras preguntarles? No, bueno, yo en cierta parte sí me siento con culpa, ¿no? Pero de ese momento, de más atrás, yo me siento bien porque sé que le di todo el amor a mi hijo. Nunca me quedé con ganas de decirle a un hijo, te amo. Entonces, desde ese lado me siento bien, ¿no? Lo que sí es que yo no logro entender como un niño tan feliz, tan lleno de vida, que nunca dio problemas en la escuela, con las mejores calificaciones, ¿cómo de repente puede hacer algo así? Así es. A ver, vamos, a ver, ¿quién quiere empezar? Pues yo me siento muy conmovido por este testimonio, ¿no? Y quiero solidarizarme con esta persona que nos viene a dar su testimonio de una manera tan valiente. Sí. Yo quiero invitarle a que no se deje, ¿no? Porque tiene que tratarse, tiene que terminar de resolver este duelo y probablemente un apoyo profesional vaya a venir muy bien al lugar. Sí. Y la verdad de las cosas es que no hay mucho que decir al respecto, ¿no? A mí me gustaría poder decir si hubiéramos sabido, pero pues a toro pasado, la medicina se vuelve muy sencilla, claro, ¿no? De haber sabido, pues hubiéramos tomado 1,000,000 de medidas distintas. Sí hay algo. Y aunque yo no soy ni el creador ni el juez que hace los juicios, yo sí quisiera decir que no hay culpables aquí, ¿no? En especial la familia debe poder dejar de ser una víctima de esta situación y volverse supervivientes de la misma, ¿no? Porque hay una manera de salir adelante y de seguir con esta vida, porque los que nos quedamos vivos detrás tenemos que seguir adelante. Yo quiero decirle a usted, al teleauditorio, a los que estamos aquí, que finalmente la muerte nos va a llegar a todos, inexorablemente. Y entonces no hay para qué apresurarla, ¿no? Va a llegar en su tiempo, cuando llegue el momento. Oye, pero fíjate que, digo, como mujeres, pues yo entiendo esa parte tuya como madre también, el hecho de que un hijo se suicide, y más siendo tan chiquito y tan todo, uno me imagino que lo debe de vivir como un acto de
calificación reprobada como madre, ¿no? Lo que estabas diciendo. Sí. Aunque haya sido linda y aunque haya sido amorosa con tus hijos, o sea, yo creo que es como decir, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Si le di todo, si lo quise todo. ¿Tú querías decir algo? Sí, esto debe de tener un cauce, si no realmente es un infierno. Imaginemos que esto es un 10º piso y que tengo a mi hijo de 2 años rondando por ahí y hay ventanales del techo al piso y me está todo el tiempo diciendo, ¿me puedo asomar? ¿Me puedo asomar? Con el riesgo de que si se asoma se cae y se mata. Entonces le voy a decir no todas las veces, ¿no? Y aunque me diga 1000 veces que quiere asomarse, 1000 veces le diré, no hijito, no papacito, no mi rey, no niño que no entiendes, ¿qué te pasa? De toda la gama de posibilidades decirle que no, porque con una que le diga, se me mata. Entonces yo he encontrado, y esto es algo que quiero darle a la persona de este testimonio, es que el no solo es posible desde el amor. Cuando estamos hablando desde la culpa o desde el deber, doblamos las manos, a la larga doblamos las manos. El no solo nace desde el amor. Y usted en su momento consideró que esa salida, ese permiso que no se dio, tenía que ser un no, en beneficio, en bien y en provecho de su hijo. Normalmente hacemos esto en la vida, decimos no por amor a un montón de cosas. No todo el mundo se quita la vida por un no, además el no es estructural. Decía René Spitz en su libro El primer año de vida del niño, que hay 3 organizadores de la personalidad, que es la sonrisa, por un lado, la mirada de los padres y por otro lado, el no. Genera una frustración, genera un berrinche, genera todo eso, pero nutre, al mismo tiempo va desarrollando las fortalezas internas. Ese no tenía un sentido amplio. Y lo que sigue para darle algo que se lleve es que no importa la edad, no importan las circunstancias, el suicidio es un acto personalísimo e intransferible. Es una decisión personal que solo el que lo hizo sabe la profundidad. No se puede evitar de esa manera. Entonces, el no fue desde el amor y la decisión última, final y extrema fue de este niño. Fíjate, yo quiero agregar aquí, hay una llamada anónima que me dice, hace 25 años yo perdí a mi hermano. Yo tenía 3 años en aquel entonces menos que él. Se quitó la vida por problemas entre mis papás y él. Todos los días discutían. Yo llegué a tener problemas con mis papás y también llegué a pensarlo, sin embargo nunca lo he hecho. A raíz de su muerte, todos los días lo pensaba. Y este caso evidentemente me llama mucho la atención porque decía, no sé cómo vaya a reaccionar su hija y también creo que hay un miedo lógico y natural. La comunicación que debe haber en este momento en la familia debe ser muy cercana, muy próxima, para saber qué está pensando su hermana acerca de, pues, mi hermano se quitó la vida y cómo está mi mamá y cómo estoy yo, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir un suicidio? Elvira. No, yo creo que antes de hablar de la prevención, yo querría agradecer, ¿no?, el que esta madre abra su corazón para compartir, porque esto que vives tú lo están viviendo muchas madres hoy y a veces no se atreven a compartir y este auditorio ayudaría, ¿no? Entonces, yo querría solo decirte lo que decía Gad y Mauricio suma y nada más te diría, le diste todo con amor. No hagas el juicio de madre a partir del último instante de una decisión individual. Quédate con el amor que le otorgaste todos los años de su vida y así honrarás el paso por la vida de tu chiquito. No lo dejemos en su último instante. Y bueno, y justamente hablando de eso, porque pues tú tienes otra hija que te preocupa, que pudiera estar pensando en algún momento dado en lo mismo. Las personas que nos están viendo ahorita del auditorio que dicen, ¿cómo sé si este escuincle que anda rebelde, que me dice cosas, que actúa raro, no se me vaya a suicidar? O sea, este tipo de programas también generan esta angustia de decir, oye, no vaya a ser, ¿no? Que aunque le doy todo, o porque le di mucho, o porque no le di nada, o porque me tuve que ir a trabajar y no pude cuidarlos, o por lo que sea, porque yo creo que razones hay millones, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir que alguien se pueda suicidar? ¿Ustedes han hecho algún estudio al respecto?
No lo hemos hecho. Sí sabemos y coincidimos, digamos, con el discurso médico-psiquiátrico que existe este imaginario suicida recurrente. Es un imaginario que cuando nosotros lo observamos, y habría que estudiarlo con la gente que se ha intentado suicidar, es viscoso, ¿no? Digamos, coagulante, no salen, y parecería ser que esta dimensión imaginaria, que en otro aspecto hasta cierto punto es natural en el ser humano, porque como se ha dicho aquí, el ser humano es un ser mortal, adquiere conciencia de esta mortalidad, y sobre todo en la adolescencia también, o en la preadolescencia, donde el niño adquiere este despertar sexual y de la mortalidad, se pregunta sobre el sentido de la vida y por tanto también sobre el sentido de la muerte, porque eso está presente en todas las culturas. Nosotros veneramos a nuestros ancestros y establecemos una relación entre el mundo visible con el mundo invisible, y también nosotros creemos que después de la muerte podemos tener contacto con estos ancestros o de otra manera. Es decir, esto es algo que está presente en todas las culturas. Aquí la cuestión es saber por qué no engancha ese imaginario con ese sentido simbólico, cultural, y con ese sentido de la vida del que se ha estado hablando aquí. Es cierto, hay predominancia muchas veces por Eros, pero se habla, por ejemplo, desde una perspectiva freudiana, que Eros siempre está entrelazado con Tánatos. Aquí el problema es cuando esto se desenlaza y aparece este discurso de una manera recurrente, con este sentido fuerte de vacío, ¿no? Ahora dime eso, pero más simple. Sí, yo lo que quiero decir aquí también es cierto que muchas veces nosotros como especialistas y la gente que ha estudiado este tema, algo nos escapa a todos. Yo creo que el psiquiatra, el psicoanalista, el psicólogo no solamente debería de hablar de los casos exitosos, sino principalmente de este tipo de casos, que es de donde se podría aprender y donde siempre algo cae. ¿No? Aquí no hay, yo no considero que pudiera haber una respuesta única, en la medida que parece ser que el suicidio, tal y como se ha dicho aquí, es parte de una condición humana también. Pero, por ejemplo, el diálogo, la comunicación en la familia, o sea, a lo mejor es muy básico esto que estoy diciendo, pero ayuda, o sea, el que te sientes con tus hijos a platicar, o el que hables con tu pareja si lo ves deprimido. Son factores protectores, claro. Son factores protectores, porque digo, algo debe de poderse hacer, ¿no? En algo se puede ayudar. Hace unos cuantos años, en una universidad privada en la Ciudad de México, voy a omitir el nombre de la institución, me invitaron para tener una serie de sesiones de trabajo con el profesorado, porque resultaba que había un chico y su novia dentro del plantel, estaban inscritos y habían hecho un pacto suicida y se habían quitado la vida a ambos. Y estaban en el primer semestre, segundo semestre en la universidad. Entonces, los profesores, los coordinadores estaban francamente asustados y francamente preocupados y se sentían muy inútiles, ¿no?, frente a esta situación, y tratamos de hacer unos talleres para ventilarlo. Hubo un punto en donde yo traté, una vez más, de llevarlos a la parte dura, estadística del asunto, y les dije, miren, el pico del suicidio coincide más o menos con el inicio de la edad universitaria, junto con muchas otras cosas. La elección de pareja, los niveles de testosterona, la condición de nini. Y yo les decía, es probable que por más que nosotros intentemos, siempre haya un porcentaje de la población universitaria que vaya a incurrir en esta conducta. Y la verdad es que los profesores no pudieron digerir esta información. Su postura era, tenemos que evitarlo, a como dé lugar, no importa lo que tengamos que hacer. Y tenemos que acercarnos al fenómeno de una manera humana, de una manera realista incluso. Esto es una parte de la mortalidad de los seres humanos. Las personas enfermas no lo viven de la misma manera. La gente joven, los viudos, el suicidio heroico del kamikaze o de los niños héroes que se avientan del castillo de Chapultepec. ¿No? Por supuesto. El suicidio por tu amor. En donde mi muerte se da por un bien mayor, como los soldados que están dispuestos a ir a morir al campo de batalla, a dar su vida por la madre patria, ¿no? Sacrificar. Sacrificar. Vamos a una pausa y regresando, pues yo todavía no entiendo si podemos o no podemos hacer algo en familia. Yo creo que hay señales, hay que detectar, hay que moverse, hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. El pensamiento del suicidio es un poderoso medio de consuelo. Con él se logra soportar más de una mala noche. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. Bueno, la próxima semana hablaremos de un tema que seguramente a cualquier persona le ha sucedido: estrés, angustia y ansiedad.
¿Por qué se pueden Suena a presentar? canción, ¿verdad? Suena a canción. Suena a canción. Y no muy romántica precisamente. No. Pero ¿por qué se puede presentar angustia, estrés, preocupación, tal vez por la familia, los problemas, el trabajo, la situación económica? A lo mejor no he resuelto algo que tengo. Ya me estoy estresando, mejor síguele tú, porque puede ser que... Bueno, son muchos los factores por los cuales vivimos en una angustia tremenda, sentimos ansiedad, vivimos bajo un estrés espantoso. Y entonces nos vamos acostumbrando, sucede que, y sobre todo si vivimos en grandes ciudades, nos vamos acostumbrando a ello. No hay que acostumbrarse, esto demerita muchísimo la calidad de vida, nos hace ver las cosas de una manera distinta, tiene mucho que ver con la forma en la que vemos la vida y con la que la enfrentamos. Por eso queremos hablar de ello. Por supuesto, y además existen nuevos tratamientos y cada vez se estudia mucho más para saber por qué llegamos a estos niveles en los que evidentemente para tener una buena calidad de vida, pues no debemos estar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las respuestas el próximo miércoles aquí en Diálogos en Confianza. Que vengan. Vengan y aparten su lugar desde este momento. El teléfono para poder hacerlo es el 53 41 44 35. Y si usted es de esas raras personas que tiene alguno de estos 3 síntomas, pues véngase aquí al estudio con nosotros, platique, comente, se la va a pasar muy bien. Estrés, angustia y ansiedad. Resumen y enseguida un testimonio. Las mujeres intentan 4 veces más suicidarse que los hombres. Y los hombres lo logran 4 veces más que las mujeres. A las personas que se suicidan, de verdad no tienen ni matices de felicidad. En los últimos 30 años se ha incrementado en un 300% el número de suicidios que son consumados. La fatalidad llega de tal manera a taparnos las posibilidades, porque nos tapa las posibilidades no quiere decir que dejen de existir. Todos tenemos esta brújula que puede estar muy debilitada, puede estar lábil, y son nuestras escalas de valores. Del propio dicho de la persona, de sus creencias, de lo que respeta, de donde dobla manos, a lo que tiene cierta afiliación, de ahí es de donde nos podemos agarrar. A veces el sujeto vive el conflicto y la manera de tramitar ese conflicto es utilizando su cuerpo como una manera, como un proyectil hacia el otro. Pues sí hay que preguntarse cuando alguien se quiere lastimar a quién más afecta, que todo suicidio es un homicidio psicológico también. Quedan atrapados diciendo que no hay de otra, perdón por hacer esta tontería, a veces lo dicen de manera muy fuerte, pero no había de otra. Y uno se pregunta, ¿cómo que no había de otra? ¿En dónde estás atrapado a pesar de que no hay rejas y que no hay bardas como en las prisiones? La única forma que tienes para hablar y referirte al otro es suicidándote. La gente lo hace a veces exhibiéndose. La genética no es destino. Uno, por supuesto, que puede sobrevivir el suicidio de un padre o de una madre o de un familiar. Lo que vamos haciendo es juntar factores de riesgo. Le diste todo con amor. No hagas el juicio de madre a partir del último instante de una decisión individual. No hay nada en el mundo a que más indiscutible derecho tenga el hombre que a disponer de su propia vida y persona. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Bueno, y el tiempo se nos va yendo, la verdad es un tema súper amplio, yo creo que seguiremos hablando también en otra ocasión de ello, pero no quiero que este programa termine sin saber qué podemos hacer para ayudar a alguien cercano a nosotros que estamos viendo que está teniendo actitudes o comportamientos que lo pudieran llevar al suicidio, y a dónde se acude y con quién y qué se hace y qué haces tú en lo personal con alguien así. Entonces, a ver, ¿quién quiere contestar? A ver. Bueno, muchas veces el problema es un trompo a la uña, ¿no? Porque no nada más tenemos que resolver el acto como una conducta en un momento, sino que tenemos que resolver muchas de las causas subyacentes. Yo te diría, ¿cómo lo hacemos ahorita para resolver la crisis de valores en la que viven los chavos jóvenes mexicanos? O la falta de empleos. ¿O cómo lo hacemos para resolver que de cada 10 estudiantes que aplican al sistema universitario público, solo uno se queda? Entonces, estos son, o la desnutrición, o la corrupción rampante, infrenable que tenemos en este país, ¿no? No hay recetita rápida. Claro, tenemos que poder también modificar algunas cosas macro que suceden. Dentro de otras cosas, el sistema de salud mexicano tendría que estar mucho más capaz para enfrentar esta situación y que, de hecho, fuera de un par de instituciones que lo hacen con mucho amor y con mucho esmero, estamos totalmente desarmados como salud pública frente a este tipo de problemas. La OMS dice que tenemos que ser como un psiquiatra por cada 30,000 habitantes y bueno, en México habemos 3,000 psiquiatras certificados en todo el país. Wow.
quiero decir también que muchas veces, y esto es importante, yo sé que no es fácil digerir esta información, pero no estamos seguros las medidas que nosotros implementamos para prevenir el suicidio, porque bueno, el paciente está tomando una pastilla, por ejemplo, para la depresión y una pastilla para controlar su impulso. Y el paciente sobrevive. Y en algún momento va a llegar y me va a decir, me quito la pastilla porque ya no me quiero matar. ¿Hasta dónde yo sé que lo que hice fue realmente lo que pudo prevenir este acto suicida? No tenemos una manera clínica fácil para poder determinar esto, claro. Sí. La sobrevida, ¿no?, de estos pacientes. Hay que tener, por ejemplo, ya hemos hablado un poco del género, hemos hablado un poco de la edad, de la psicopatología, del consumo de alcohol, que es la droga que más se acerca, que más se asocia al suicidio. Y, por ejemplo, como una curiosidad epidemiológica, la primera semana del año, de 2 al 8 de enero, es la semana suicida. En todo el mundo. ¿Qué cosa tiene que ver un poco en todo el mundo. Tiene un poco que ver con que es la temporada invernal, en donde los meses, los días son más cortitos y hay una serie de depresiones que tienen un elemento estacional. Pero tiene que ver también con que, pues bueno, llegan las deudas de las fiestas de fin de año. Muchas personas se la pasan haciendo propósitos de año nuevo y a la hora que llegan se dan cuenta que no los van a poder cumplir. Muchas personas se la pasan esperando a que lleguen los familiares de provincia o de otros lugares para festejar el año nuevo y una vez que termina se esperan a 12 meses para volver a tener esta fiesta y esta reunión. Entonces, esta primera semana, epidemiológicamente, sin hablar de cuál es el motivo, es la semana suicida, del 2 al 8 de enero. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Y hay que estar más atentos posiblemente frente a esto. Otra cosa que quisiera decir, paciente que verbaliza la intención suicida tiene que ser derivado a un profesional, pero ojo, aquí tenemos un problemón, porque en algún momento este deseo que tenemos como familiares, como hermanos, ¿no? Hermanos en términos de sociedad, de prójimos, este deseo que tenemos de prevenir el suicidio en las demás personas, en un momento que no nos damos cuenta se convierte en un elemento de manipulación de este sujeto. Es común, por ejemplo, en la consulta, en una terapia de pareja, que la mujer diga, pues tú dirás lo que quieras, o el hombre, pues, no es una cuestión de género, pero si tú me dejas, yo me mato. Y entonces tenemos a esta persona que está comprometida con el matrimonio básicamente porque no quiere ser el culpable de un suicidio. Y para esa situación, yo se los quiero comentar con mucho humor negro. Alguna vez me vino a visitar un amigo a venderme tiempo de galloso, ¿no? Que se me hizo de muy mal gusto porque no pienso morirme próximamente, pero guardé la tarjetita. Y cuando alguien dice, pues si no te quedas conmigo yo me mato, saco la tarjetita y le digo, esto se arregla aquí. Claro, engalloso, porque aquí venimos a pelear por la vida, a resolver los problemas. Entonces es muy importante poder darle una dimensión real al gesto, al lenguaje, al acto suicida, que no siempre es lo mismo. A mí me gustaría agregar también esto, Gary, cuando dices de acudir con un profesional. Yo creo que es muy importante que el profesional de base tiene que ser un médico psiquiatra. Porque muy a menudo se quedan en psicólogos que tendrán grandes habilidades, o psicoterapeutas, logoterapeutas, todos los que trabajamos en esta línea, que podemos hacer algo como contención, como ayuda, pero este síntoma tiene que ir acompañado de un médico psiquiatra. Entonces, ahora no estoy tan seguro de eso. Yo pienso que yo tampoco estoy tan seguro. A ver, va Víctor. Creo que es un elemento que hay que verlo de manera amplia, ¿no? Porque si no medicalizamos a toda la sociedad y obturamos parte de la historia también. La gente también está enferma de los dolores del vínculo, de la historia, de estas dinámicas que aquí lo dice también el propio médico, psicoterapeuta, que en el momento en que se le dice yo me voy a matar si tú me dejas, ya está hablando algo más de una depresión endógena o de la serotonina, se está hablando de una historia de conflicto, de un campo emocional en donde se está obligando al otro a través de culparlo de la muerte, es decir, tú vas a ser realmente el homicida de mi muerte si tú me dejas, etcétera. Cada uno de estos ejemplos me parece que es importante. Yo estoy de acuerdo en que hay que sostener médicamente, pero que el medicamento no obture la palabra. Claro. La palabra es también revolucionaria en la medida en que cuando la gente habla, muere y también hay un proceso de resurrección de otra persona. La palabra no es algo simple. Cuando la palabra cura y también golpea. Nosotros sabemos que un insulto
puede dejarnos enfermos durante un buen rato, enojados, ¿no? Cambiar nuestras emociones y seguramente todo nuestro sistema bioquímico, ¿no? No, Víctor, en ese yo quiero sentido, como agregar. yo te voy a dar ahorita la palabra. Yo sé que no es la intención absoluta y creo que en esta medida la amplitud de que todos los profesionales entren para que el sujeto que está tomando un medicamento también hable un poco de su historia, que eso yo creo que va a ser lo más importante para ver dónde él se puede ubicar y ubicar incluso cuando hay estas muertes, que no se le puede decir a la gente nada más échale ganas, ¿no? Pues si fuera así, pues no existiría ningún profesional. A la gente tiene que vivir ya con este dolor, acomodarlo tal vez en algún lugarcito, pero no va a ser fácil decir que lo olvide o que lo deje, ¿no? No estoy diciendo que lo digas tú, ¿eh? No. Yo lo que quería nada más para decir es que un psiquiatra nos acompañe. Yo creo que la palabra es lo que más cura. Hay una obra, un libro que salió en el 2013 que se llama Prozac de Séneca, que está muy, muy bueno. De alguna manera habla como ese lenguaje, ese hablar, y que hay muchas maneras para movernos del lugar del suicida. Pero hay otras que sí son médicamente, y ante la duda es donde yo invito a tener como equipo, que hagamos un equipo multidisciplinario para sostener. Yo comulgo con esa idea. Creo que no. El tratamiento farmacológico probablemente no sea obligatorio ni la única pieza en todos los casos, pero sin duda sí es muy importante jerárquicamente descartar que no haya un elemento médico que pueda ser abordado de una manera muy pragmática y muy efectiva. Un diferencial. Sí. Sin embargo, decía, y dice Irving Yalom, que es un terapeuta estadounidense, lo que cura es el vínculo. La técnica y la medicación vienen al lado, pero lo humano, lo que relaciona, viene a un lado, porque si no, entonces estamos haciendo de un paradigma un reduccionismo biológico. Yo puedo llevarme un año en tratar una depresión y derivo al paciente con el psiquiatra con el que trabajo en Cuernavaca y en un día le quita la depresión. Entonces dicen, oye, pues es que es fabuloso el psiquiatra. No, el medicamento hace lo que hace 1 litro de alcohol en el cuerpo, ¿no? O sea, nos metemos en el cuerpo algo y el cuerpo responde, evidentemente, pero se lo quitas y tendremos grandes síntomas. Me queda claro que es una cosa multidisciplinaria. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Hace falta la medicación, pero hace falta la palabra, hace falta reubicarse, reencontrarse, la espiritualidad, o sea, son una serie de factores. Y todo eso, digamos, está visto desde el campo de los profesionales de la salud. Yo digo, una madre que nos está viendo ahorita en su casa, que en su instancia, en su pequeño núcleo familiar, en su pequeña vida, digamos, no porque sea pequeña, sino por simple, digamos, en su circunstancia, ¿qué hace? ¿Qué hace para darse cuenta o prevenir una situación así? O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Hay alguna señal en el comportamiento de los otros que nos pueden estar hablando de algún problema que está por debajo, que es mucho más fuerte? Que se demuestren actitudes como puede ser cortarse, si tu hijo se está cortando los brazos, si tu hijo está oyendo música demasiado rara, si se está vistiendo de una manera distinta. Si tu pareja está depresiva, no se está sintiendo motivada, deja de hacer cosas, no sé, ¿qué más? Díganme, ¿qué más? Que sean focos en donde uno pueda decir, a ver, espérame tantito, me voy a detener aquí y quiero ver qué está pasando, ¿no? Creo que la primera opción es mantener una puerta abierta al diálogo. Que las personas que están en este punto, que se sienten arrinconados, orillados, sientan que hay una puerta a cual tocar, ¿no? Obviamente estos son los padres, son los pares en la familia, el psicólogo escolar, que a veces es un personaje subestimado pero muy importante, los médicos, en algunos casos el sacerdote, ¿por qué no? Entonces yo sí creo, ¿no?, que la manera que tiene una persona de hacer catarsis, de abrear, de ventilar estas emociones, estos pensamientos o la víspera de la conducta es un elemento muy importante. Si me pongo a hablar de otro tipo de elementos que nos hablan del riesgo o de cómo percibimos desde afuera el riesgo, se nos va a ir hacia la depresión. Voy a empezar a describir a un adolescente deprimido. Pero un punto que sí se debió de haber tocado con más profundidad el día de hoy y por razones de tiempo no pudimos, es este asunto de la mutilación. Una de las chicas que nos dio su testimonio en la tele, en la cápsula, mostraba sus brazos y nos enseñaba estas cicatrices de las cortadas múltiples que se ha realizado. Esto muchas veces no es un acto suicida. Desde afuera vemos una persona que trata de cortarse las arterias, ¿no?, las venas, pero no lo hace con un fin suicida, se está automutilando, se está agrediendo. Esto es algo muy común en algunos tipos
de trastornos de la personalidad y no necesariamente nos habla de una tendencia suicida. Pero es un trastorno de la Claro, personalidad. alguien que está agrediendo su cuerpo tiene que levantar un poco sospechas, alguien que se aísla, que pierde sus contactos sociales, que se mete en su cueva, preocupa, el consumo de drogas, ¿no? La presencia de psicopatología, como ya lo decía, pacientes con esquizofrenia, con problemas de la alimentación, con trastornos de la personalidad, con trastorno bipolar, tienen un riesgo más elevado. Desesperanza. La desesperanza, claro. Y bueno, un elemento con el que hay que terminar de este asunto del medicamento también, tiene que ver con una cuestión, fíjense, de tipo médico-legal. En realidad en México, y esta es otra de las grandes faltantes de nuestro hermoso país, que algunas partes de las personas que se dedican a la salud mental no están legisladas. Los terapeutas, los psicoanalistas pueden ejercer sin casi ninguna obligación profesional. En cambio, para un psiquiatra, un paciente que verbaliza, me quiero matar, y yo no hago algo al respecto, Claro. estoy actuando negligentemente. Por supuesto. Hay un elemento médico, ¿no? Jurídico que está involucrado en este caso, y por lo mismo, el ojo del psiquiatra también es importante como una ficha más del equipo multidisciplinario, ¿no? Ok, pues no me lo van a creer, pero este programa de verdad se fue rapidísimo. Yo sí quiero ofrecerles una disculpa a todos los testimonios que ya no alcanzaron a entrar por falta de tiempo. Parece mentira, pero es un tema amplísimo. Se nos quedaron todavía muchos puntos en el tintero, lo cual nos llevará a hacer otra parte de este programa en donde podamos analizar la parte del suicidio, pero también la parte de la familia, la parte de cómo se vive un duelo, cómo se perdona también al suicida, ¿no? Porque también debe haber mucha rabia, mucha tristeza, mucha desolación. Ya lo estaremos hablando en otra ocasión. Por hoy les quiero agradecer muchísimo y quisiera que nos quedáramos. Hay una frase preciosa de Víctor Frank que dice sí a la vida a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Entonces, sí a la vida a pesar de todo, quédese con esa frase, ojalá sea su estandarte. Y si no es así, pues trate de buscar ayuda, trate de encontrar esos significados, esas razones que le hagan vivir mejor, feliz, que sí se quiera vivir, ¿no? Muchas gracias, Óscar Virués, ya nos vamos, se nos fue el tiempo horriblemente. Hasta luego, muy buen día. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestros especialistas.